Bien, continuamos un poco más con la acción de reclamo de reparación consorcial. Tenemos, vamos al esquema genérico, repetimos siempre, esto es el consorcio, no, no es el consorcio, esto es un edificio, no es el consorcio. Tenemos a los copropietarios, a la unidad funcional y al resto de los copropietarios titulares de unidades funcionales obligados a dos deberes específicos inescindibles. Uno es aportar expensas, dinero para la conservación edilicia, y otro es respetar las conductas correspondientes o avenidas a la pacífica convivencia, la tolerancia y la seguridad hacia las integridades materiales y psicofísicas de los demás y las propias también. Y esto es respetar la regulación de conductas. La regulación de conductas viene desde el Código Civil y Comercial de la Nación, las leyes locales, los reglamentos de propiedad y las actas asamblearias. Esta es la legislación a la cual se atañe la regulación de conductas, ¿de acuerdo? ¿Y quién les exige a cada copropietario esta doble implicancia? Es decir, atenerse a la conducta adecuada y aportar el capital o los intereses en su caso, en caso de mora, para la conservación del edificio. Bueno, el señor consorcio. Lo dibujamos siempre como un fantasma porque no lo vemos, no lo sentimos, no lo apreciamos, es incorpóreo, es ficticio, es artificial, pero ahí está, existe, tiene su nombre, su patrimonio, su domicilio, su competencia, y es en definitiva quien tiene las facultades de ejercer esta doble exigencia, que es la de peticionar el aporte necesario a los copropietarios para conservar la edificación y ejercer eh, los actos jurídicos necesarios para hacer cumplir las normas de conducta y de uso de la edificación. Bien, el señor consorcio es esta figura jurídica ficticia, la cual actúa, se compone y transita por su vida cotidiana a través de órganos. Es orgánica. Un órgano es el que recauda y compromete con la firma y recauda, y es llamado administrador o administradora, no importa eso, administración, órgano administrativo, ejecutivo. Ejecuta mandas que vienen de la ley o del reglamento o de las actas. No delibera, no decide, no gobierna, simplemente ejecuta. Hay otro órgano, el órgano asambleario, la voz, la expresión del consorcio. Este es el órgano gubernativo, el que decide, el que legisla, el que delibera, el que da órdenes, y es el que tiene que funcionar y latir en continuidad. Bueno, como sabemos, ahí fallamos mucho porque hablamos una sola vez por año casi siempre. Y el órgano de fiscalización, el observador, el Consejo de Propietarios, destinado a esto, a fiscalizar, a estar atento, a aprender y a sugerir también. Cuando va a asamblea, siempre digo lo mismo, el Consejo aconseja a los asambleístas. Poco creo tiene que aconsejar al administrador porque el administrador conoce sus funciones y sus obligaciones. Es decir, a quien tiene que aconsejar es a los asambleístas. A quien tiene que fiscalizar sí es a la administración. Para que al momento de los asambleístas evaluar la rendición de gestión del administrador, llamada rendición de cuentas, les aconseje hacerlo o no,
aprobar o no, de acuerdo a la fiscalización que vino acompañando, ¿no? Bueno, volvemos a este tema de las reparaciones. Recordamos que habíamos transitado o estamos dispuestos a transitar los 4 pasos o elementos del diálogo, la intimación, la mediación y el juicio, siempre queriendo, por supuesto, aniquilar la situación lo antes posible, porque si no, además de la demanda, que va creciendo en el daño, porque a medida que va transcurriendo el tiempo con la deficiencia de la unidad funcional que ya dejó de ser funcional por algún motivo, eh, bueno, va creciendo el daño y van creciendo las implicancias. Si se volvió inhabitable, y bueno, va creciendo también la necesidad de quienes la habitan o de quienes se nutren de su espacio y de su contenido, de acudir a otro lugar y también incluir eso en el reclamo, sea una hotelería, sean viáticos, sean otro tipo de aprovisionamientos o vituallas para seguir adelante con su vida semi-normal, sin contar con la disponibilidad de una vivienda o un local o un depósito, una cochera, lo que fuere que esté afectado como unidad, como unidad, no comunidad. Bien, los 4 pasos, cuanto antes se termine mejor, menos gastos implica, menos daño genera, rezarse. Siempre volvemos a esto, cuando llegamos a la etapa de un juicio en la que ponemos en manos de un tercero, que es el Poder Judicial, la resolución de este conflicto del cual no hemos sabido o no hemos podido, no hemos querido resolver antes por los mecanismos internos o con ayuda de un profesional apto para hacernos acercar posiciones, lo que estamos generando eh, es diferente a un conflicto de partes con intereses distintos, que es lo que se suele dar en un juicio. Acá en realidad lo que se presenta es una persona que le pide a los demás que aporten un poco más, nada más. Es más parecido quizá a un pedido de aportes de capital de una sociedad a un juicio, porque en definitiva no estoy contradiciendo nada. No hay un hecho contradictorio en el que se defiendan intereses diferentes. Es más, este está defendiendo partes de ellos que tienen en esta unidad, en la unidad afectada, las partes comunes afectadas de esta unidad son un porcentual de ellos también. Entonces está defendiendo algo que es de otros y está también en las dos partes del asunto, está incitando, impulsando una acción y está del otro lado de la mesa representado por porque también es miembro del consorcio. Entonces, es una situación bastante diferente a lo que es un juicio en el cual dos partes encuentran intereses enfrentados. Acá lo que se está haciendo, siempre en un juicio, lo que el juez termina condenando es decirle a los demás, aporten un poco más de expensa para que este ejecutor contrate a los proveedores necesarios para que restituyan esta unidad funcional al estado anterior que tenía, que es el mismo que deben tener cada uno de ustedes. Y hoy día no está pudiendo servirse de esa utilidad o funcionalidad disminuida, morigerada o impedida en su totalidad en el caso de que esté anegado totalmente el uso del apartamento. Entonces, se trata de un aporte, así es sencillo, salvo, bueno, puede haber alguna digresión o debate, en algunas ocasiones en la cual la responsabilidad objetiva del consorcio de conservar la edificación común esté exonerada por alguna incidencia, que puede ser porque el propio damnificado provocó el daño por su imprudencia, negligencia. Por ejemplo, quiere colgar un cuadro en la pared y pincha un caño de agua. Y bueno, entonces se lo generó él el daño y ahí el consorcio opondrá esta vía excepcional de decirle culpa de la víctima, no tengo que responder, mi responsabilidad objetiva de conservar algo ante la vetustez,
la degradación natural de los elementos materiales se ve alterada porque usted incidió en eso y lo tengo que probar. Bien. O por un hecho fortuito de la naturaleza que aún siendo previsible es inevitable. Un ejemplo, bueno, una descarga eléctrica que ingresa por una ventana de una unidad y quema, incendia, bueno, no vamos a ser fatalistas ni trágicos tampoco, supongamos eso, o un sismo, un pequeño movimiento que agrieta la unidad funcional, que no va a ser lógicamente a la única que agrieta, un sismo no afecta a una, o puede ser la acción de un tercero por quien el consorcio no deba responder. Un ejemplo, bueno, viene un micro, un autobús, un colectivo y se incrusta contra el local del frentista del edificio, contra la unidad de planta baja. Y bueno, es un tercero por quien el consorcio no debe responder, el hecho de un tercero. Bueno, si no se dan ninguna de estas situaciones de excepcionalidad, claro que cuando hablamos de culpa de la víctima puede ser por su conducta o por sus bienes privativos que están en el contenido y son 100% individual. Es decir, por su conducta pincha un caño queriendo clavar un clavo en la pared, o un bien privativo genera el daño. Ejemplo, bueno, un cortocircuito en el cable de su televisor o en un microondas, en un artefacto eléctrico o el punto culmine se da en esta situación de los cables, del cableado interno considerado privativo, desde la llave térmica hacia adentro, hacia la distribución eléctrica de la unidad, el cableado considerado privativo, no así la cañería por la cual discurre el cableado. Las cañerías llevan fluido, la cañería de agua lleva agua, la de gas lleva gas. Los fluidos y las cañerías son comunes, en cambio la eléctrica lleva adentro cables y la cañería es común, pero el cable es privativo. ¿Por qué? Porque en la de gas no puedo incidir metiendo o restando más gas, en la de agua tampoco, no tengo una bomba generadora de agua que disminuya o aumente esto, y si la tengo, bueno, seré responsable a partir de la bomba en adelante de lo que la altere. En cambio acá, como ustedes saben, un pasacable meto, saco, compongo o descompongo lo que discurre por dentro de la cañería sin alterar partes comunes, porque ingresa desde un toma o una caja octogonal de techo de electricidad y agrego cableado eléctrico de acuerdo a la demanda que tengo de consumo eléctrico dentro de mi unidad. Entonces, esto como queda a mi exclusiva discreción, la ley entiende que el consorcio se ve exceptuado de tener que responder por las consecuencias de lo que uno haya agregado ahí. Bueno, en este caso, si lo provoca el cableado eléctrico, bueno, será un bien privativo de por el cual no debe responder. Si no, todos los demás casos, sea que, y me refiero básicamente a la excusa casi siempre alegada por el señor consorcio, es no tuve suficiente recaudación. Bueno, es un problema del consorcio. No existe forma en la cual el consorcio se pueda exceptuar de recaudar lo suficiente para conservar la edificación. Pase lo que le pase a la edificación. Pase lo que le pase a la edificación, siempre tiene la posibilidad, el deber, la obligación, frente a sus miembros, de pedir el aporte necesario para tener esto en condiciones. Y no solo en condiciones de funcionalidad a favor de ellos, sino también en condiciones de cumplimiento de normativas jurisdiccionales. Como sabemos, las normativas existen, exigen a la propiedad horizontal y en definitiva le están exigiendo al consorcio. ¿Quiénes son estos?
en este caso de esta situación de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vamos a hacer así, ahí estamos, a través de sus dependencias, será a través de la inspección de los ascensores, de la inspección de las calderas, de la conservación de fachadas, balcones, de los extintores, de los nichos hidrantes, de la conservación del agua, de las que fueron las normativas aplicables. Bueno, eso, las normativas y la obligación del consorcio de cumplir con esto y de cumplir con cada uno de estos. Porque puede pasar que el copropietario no le reclame al consorcio y espera. Pero su espera se ve a veces también en riesgo porque la acción prescribe, como casi todo derecho exigible, tiene un cierto tiempo de prescripción para generar la seguridad jurídica de quien puede verse implicado en una responsabilidad que se purga o sanea con el tiempo si el otro no activa. Quiere decir que ya puedo estar tranquilo y si debía algo, ahora lo dejo de ver porque el otro no ejerció sus derechos en el tiempo oportuno concedido por la ley. En este caso de las reparaciones, bueno, como no hay un plazo específico establecido legalmente, debemos presuponer que es el quinquenal de 5 años, que es el plazo genérico de prescripción para reclamar la reconstitución o la reposición de la unidad funcional a sus condiciones normales anteriores al daño. Ahora bien, ¿desde cuándo empieza a contar estos 5 años? Ahí está el criterio que hay que adoptar, porque si se me está deteriorando por filtraciones, el daño acrece continuamente, es decir, pudo haber comenzado hace 10 años atrás con una filtración de la terraza o proveniente de una unidad o de la medianera por impermeabilidad irresistible frente a las precipitaciones climáticas e ingresa agua. Bueno, entonces, esto puede estar ocurriendo desde hace mucho tiempo, pero en realidad, desde que empiezo a reclamar, bueno, quizá digo, ahora se agrandó la humedad, ahora ha prosiguió, entonces nunca tiene un plazo de comienzo, porque sigue creciendo y siempre hay una mancha más y siempre se va extendiendo un poco más esa mancha, entonces el daño es nuevo. Esa extensión del daño se generó ahora y sigue creciendo ahora, entonces cuento desde ahora. Bueno, la jurisprudencia sobre esto se ha manifestado, supongo, entiendo, unánimemente o con un criterio irreductible, es decir, este plazo comienza a partir de la primera manifestación, Por eso es poco recomendable en una demanda judicial decir en la demanda, bueno, desde hace tanta cantidad de años vengo sufriendo, señor juez, bueno, cuando quiero pasar por víctima de venir sufriendo hace mucho, esta cantidad de años me va a repercutir en el análisis de la prescripción. Claro está que la prescripción no es oponible de oficio, el juez debe callar ante eso si la contraparte no dice nada. Ahora, si la contraparte opone la excepción de prescripción, bueno, el juez hará quizá lugar a la excepción de prescripción y quien le va a decir al juez es el perito, siempre acá el perito ingeniero civil, en lo posible, creo mejor a un arquitecto, por lo menos es a lo que tendemos siempre del ingeniero civil, determinar desde cuándo venimos hablando del mismo daño, el daño reclamado, que puede ser aumentado o se modifica, se altera por otros daños colaterales que sufren la materialidad con sus propias cualidades
atómicas, es decir, la incidencia que tienen la descomposición de los materiales, la herrumbre y fundamentalmente como los edificios están construidos con hormigón armado, dentro del cemento se van hierros también, tienen sus propias afectaciones con respecto a lo que casi siempre suele ser el agraviante del agua. Bueno, le dirá al perito ingeniero civil desde cuándo comenzó la primera manifestación que se traduce en el daño que se está reclamando. Y desde ahí contaremos la prescripción. Por lo cual, tampoco es conveniente esperar y agrandar el daño para luego reclamar más, porque en definitiva me empieza a jugar en contra esta situación. Y porque tampoco es lo que quiere la ley. Lo que quiere la ley es que esta persona disfrute, use su unidad funcional tal cual como la hacen los demás, con las mismas garantías de seguridad y con la misma funcionalidad plena y total. Bien, entonces, hemos dicho lo siguiente, siempre el actor es el titular de dominio de la unidad funcional. Acá cabe hacer algún tipo de aclaración para saber si también podría ser actor el poseedor o un tenedor, es decir, el poseedor es quien todavía no tiene el título perfecto, pero tiene la posesión, es decir, está bajo su órbita de control el uso de la unidad, pero le falta la formalidad del antecedente instrumental a través de la escritura. De la escritura o de una sentencia en caso de una prescripción adquisitiva o de un acto administrativo en el caso de una concesión de la propiedad a través de la intervención del Poder Ejecutivo del Estado. Entonces, le falta el título suficiente. Ahora, la cuestión del poseedor puede ser, por ejemplo, un heredero que está esperando, que está tramitando la declaratoria más la inscripción. Y además, también la partición, porque en la sucesión puede quedar indiviso post declaración, es decir, la indivisión post hereditaria, en la cual es todavía del patrimonio del causante, mejor dicho, está trasladada al patrimonio de los herederos, pero sin determinar aún de quién es esta propiedad. A quién le pertenece esta propiedad, porque lo dejan en indivisión esperando a lo mejor la venta y realizar un tracto abreviado sin haber hecho una partición. Luego, si hay titulares condóminos, es decir, cotitulares de la propiedad, bueno, cualquiera de ellos puede ejercer la acción plena, porque en definitiva lo que defiende es la plenitud y la totalidad es el condominio. Y entre los poseedores que aún son ilegítimos y no tienen, está el que tiene un boleto de compraventa y no tiene aún la escritura, o también poseedores ilegítimos de mala fe y viciosos. Por ejemplo, un ocupante ilegal de una unidad puede ser un ocupante pacífico porque entró a la vista de todos y ahí vive y nadie le dice nada, o un ocupante ilegítimo y de mala fe y vicioso, como puede ser quien lo violentó el ingreso o clandestinamente en la oscuridad y ante la imperceptibilidad de los demás, ingresó a la unidad y allí vive, y nos preguntamos si puede reclamar la reconstitución de la unidad. O un tenedor, que es casi siempre es un inquilino, un locatario, o un comodatario a quien se le prestó. Bueno, acá debemos analizar un poco con detenimiento el artículo 1772 del Código Civil Comercial de la Nación, en el cual se conceden acciones del ejercicio de la responsabilidad de otro a favor del poseedor y del tenedor también, pero con la característica que en este ámbito de la copropiedad, en realidad no se está exigiendo
la virtud de los derechos inherentes a la posesión o a la tenencia, que son los límites al dominio de otros, infligiendo sobre mi posesión o mi tenencia, ni tampoco se están ejerciendo derechos inherentes a la posesión o a la tenencia en cuanto a quien tengo la primera vinculación del tenedor con quien le concedió la tenencia, es decir, con el poseedor. No se está ejerciendo eso, ni la del poseedor frente a otros dominos de inmuebles diferentes, porque acá se da la característica que el inmueble al cual estoy defendiendo no es solo mío, no tengo la posesión de algo que es exclusivamente mío, sino que es porcentualmente de todos los demás. Estoy defendiendo partes comunes que son de todos. Y se plantea una situación bastante delicada desde el punto de vista de análisis jurídico, porque al mezclarse este desmembramiento del dominio sobre lo que uno tiene total discreción, que es el dominio absoluto de una casa, por ejemplo, frente a la cual puedo alterarla, modificarla, degradarla, abandonarla, abdicarla, prestarla, cederla, incendiarla, lo que fuera, mientras no perjudique a otros, puedo hacer lo que quiera con mi propiedad. En esta situación de la copropiedad no, se restringe prácticamente todo. Y además tengo normas de conducta que respetar con respecto al uso de esto. Entonces, ni la puedo degradar, ni puedo disfrutar, es decir, no puedo gozar de partes comunes, sino solamente de la privativa. Puedo usar con el destino otorgado a las partes comunes y no dándole otro. El uso de mi parte privativa también es de acuerdo a un destino otorgado por el reglamento de propiedad y debo respetar las condiciones de normal tolerancia con mis conductas. Es decir, es un dominio casi restringido al máximo, y esto es la copropiedad, lo que implica. Por lo tanto, las acciones también se restringen al titular de dominio para poder entender que así se puede componer la restitución de la unidad funcional a las condiciones por las cuales el titular de dominio lo es de esta coparticipación porcentual, que no es la del poseedor. En cambio, se da una situación inversa, desproporcionada en este sentido, porque el poseedor, no el tenedor, no el inquilino, sino el poseedor sí puede ser ejecutado para el aporte de las expensas. Esto lo contempla específicamente el 2050 del Código Civil y Comercial de la Nación, en la cual el juicio ejecutivo para el aporte de despensas es tanto para el titular como para el poseedor ilegítimo. El titular es poseedor legítimo, todos los demás son poseedores ilegítimos, es decir, quienes se creen y se saben dueños de la unidad, pero les falta el instrumento preciso, son poseedores ilegítimos. Y él sí puede ser y debe ser reclamado judicialmente en la instancia del título ejecutivo, porque si no me voy a ver en un inconveniente a la hora de rematar la unidad, si no incluía al poseedor, que tiene las ventajas para considerar esto propio y quedarse allí y resistir esta acción del desalojo cuando no lo implique debidamente en el juicio de ejecución de expensas. Entonces, para un lado, el consorcio tiene contra el poseedor y pareciera, esto también depende de criterios jurídicos y es analizable, que no la tiene para reclamar la reparación de la unidad funcional, sino solo el titular. Bueno, entonces tenemos actor y demandado, copropietario actor, consorcio demandado, y en el consorcio la figura de todos los demás, porque el consorcio lo que hace es representar a todos los demás e incluso a mí mismo también, porque lo que estoy reparando es porcentualmente mío, en partes comunes, porcentualmente de los demás, pero tengo el uso exclusivo de este sector del edificio
y por él voy a todas estas etapas del reclamo para que sea restituido y poder usarlo y gozarlo, es decir, disfrutarlo, sacarle frutos convenientemente como lo quiera hacer dentro de los límites fijados por toda la normativa a la cual nos estamos refiriendo. Entonces, en la acción de reparación voy contra el consorcio por su obligación de conservar, o si el que me dañó fue un tercero, que son los demás vecinos, por los que el consorcio debe responder por la regulación de sus conductas. Bien, entonces me voy a ver beneficiado en recuperar lo antes posible el estado crítico que tenía en mi unidad funcional, y ahora vuelvo a recomponerla para que sea perfectamente funcional. Bueno, lógicamente lo que le pido al consorcio es una obligación de hacer. Reclamo en la demanda una obligación de hacer. ¿Qué significa? No le reclamo dinero al consorcio, le reclamo que venga a hacer lo que tiene que hacer. ¿Con quién? Con sus propios proveedores, que van a ser contratados, seleccionados y fiscalizados por el órgano administrativo del consorcio llamado administrador. Entonces, con dinero de todos va a contratar a estos proveedores de servicio que van a venir a arreglar lo que está mal. Será un constructor, será un albañil, un sanitarista, lo que tenga que hacer para devolverme la funcionalidad de la unidad funcional. La funcionalidad de la unidad funcional, precisamente. Y quedará a verificación de un perito, si es que llegó a la etapa judicial, si lo que hizo lo hizo bien y conforma lo que tiene que ser. Y no a mi única voluntad de decir, bueno, le doy el visto bueno. Eso sucederá acá, en las etapas preintermedias, en las cuales en el diálogo, en una asamblea, puedo decir, bueno, yo doy el visto bueno, o en una intimación daré el visto bueno a lo hecho para decir si quedó realmente bien o no, o en una mediación, en un acuerdo también lo puedo fijar porque son sentencias privadas donde las partes convenimos lo que creemos que nos corresponde a cada uno. Pero en un juicio será el perito, que es el auxiliar de la justicia, que hace a reemplazar a la figura del juez en la técnica que el juez desconoce, que es la técnica de la ingeniería civil, para decirme si se encuentra o no en condiciones restituidas plenamente la unidad funcional. El reclamo al consorcio lo puedo iniciar por una pequeña fisura como por la inhabitabilidad total del edificio. El reclamo es igual de procedente por lo mínimo y por lo máximo. El daño afrontado por el consorcio es diferente, por supuesto. Reparar una fisura es una cuestión, y pagarle o reembolsarle a un propietario que se tuvo que ir de su apartamento inhabitable y vivió durante 10 meses o 15 o 20 en un hotel con toda su familia, porque esto le era inhabitable, bueno, entonces será mayor el gasto. El consorcio siempre es solvente. Siempre es solvente. ¿Por qué? Porque si el consorcio tiene en su patrimonio solo el monto de las expensas, y el monto de las expensas es insuficiente para aplicar a la reparación de esto, bueno, podremos decir que el consorcio es insolvente porque no recaudó, pero detrás de la responsabilidad objetiva del consorcio viene pegada e indiscutible, inexcutible, la responsabilidad de cada uno de los otros copropietarios. Con lo cual, bueno, si el consorcio no recaudó y tiene que recaudar y no lo hace, se terminará ejecutando y rematando alguna de las unidades funcionales de otros vecinos para hacer del apartamento dinero, y con ese dinero aplicar acá. Claro está que esto nunca sucede, porque antes que desalojar a otro cualquier propietario señalado en una ejecución de sentencia como suficiente para aplicar el dinero de una venta forzada a la reparación de esto, bueno, salen todos a poner la cantidad de plata necesaria para que eso no acontezca. Frente al damnificado, cada uno de los vecinos es subsidiaria y solidariamente responsable, con lo cual sale en su totalidad a cubrir la deuda. Y luego, por supuesto, repite mancomunadamente sobre todos los demás que no se liberan, pero
alguno a lo mejor en última instancia, en un extremo poco visto o casi nunca visto, desde la calle, porque ha perdido su unidad funcional para responder a esto. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente, me parece a mí lo más importante. Dado el ingreso de cada uno de nosotros al sistema de propiedad horizontal, sabiendo que la materialidad se degrada con el tiempo, que el uso normal, habitual y conducente a los fines previstos igualmente se va desgastando con el tiempo, debemos aportar lo suficiente para conservar y, y también debemos reclamarle a quien ejecute un uso indebido si ese aporte debe derivar, luego de pasar por el consorcio, debe derivar por una cuestión de inconducta o de indebido uso a alguno de los propietarios que está mal utilizando las partes comunes o desde sus bienes privativos generando perjuicio a las partes comunes. Bueno, todo este sistema, el núcleo central está en la figura del consorcio y no en la del administrador, en el consorcio. Y cuando decimos consorcio, el que rige, regula y gobierna el consorcio es la asamblea de asambleístas, que son exclusivamente copropietarios, es decir, los mismos miembros interesados en que este sistema funcione. Y este administrador ejecuta simplemente. Ahora, si nosotros los copropietarios no nos reunimos en asamblea y no tomamos deliberaciones ni decisiones, lógicamente que le dejamos el campo vacío para que éste haga lo que le parezca que tiene que hacer de acuerdo al ejercicio del contrato de mandato que tiene con el consorcio y no con los copropietarios. Es decir, este señor tiene que funcionar, tiene que hablar, estas son asambleas y son actas y componen a la conducta y componen las decisiones que se tomen sobre la conservación edilicia. Esto y un poco más seguiremos exponiendo y ampliando en este mapa de significancia de la reparación.